Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos con el doctor Chum Bijo, embajador de Corea en México. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Nos podría decir cómo surgen las relaciones bilaterales de Corea a México hace 55 años? Bueno, este año nosotros celebramos 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Corea. También hace 112 años nosotros tenemos primera migración coreana en la península Yucatán, Mérida, en México. ¿Por qué nace la idea de crear un tratado de libre comercio con nuestro país? Bueno, lo que pasa es que Corea es el centro o bien hub de una serie de tratados de libre comercio con distintos países, es decir, con 58 países en el mundo. Mientras tanto, México es el centro o bien hub de red de tratados de libre comercio con 46 países. Entonces, en el siglo XXI, que está destacado por el siglo de Cuenca Asia-Pacífica, los dos centros o bien hub de red de tratados de libre comercio en Asia y América Latina y América del Norte, Corea y México tienen que crear algo más creativo para suscribir un tratado de libre comercio de la dimensión bilateral o bien multilateral. ¿Qué necesita Corea del Sur para tener este tratado con México? Bueno, la verdad es que de momento actual, según la estadística o análisis de México, la estructura de las destinaciones de exportación de México está demasiado dependiente a la destinación de Estados Unidos, que alcanzó más de 80% de su exportación total. Entonces, por parte de México se necesita diversificar las destinaciones de su exportación. Sin embargo, con los países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, la proporción de las exportaciones en las exportaciones total es demasiado pequeño. Entonces, por parte de México, tienen que aumentar, tienen que tratar de incrementar la proporción de las exportaciones mexicanas hacia los países asiáticos. Mientras tanto, Corea tiene que tener una vinculación más estrecha en términos de comercio y las inversiones extranjeras directas con México. ¿Por qué? Los países en el mundo, o bien las empresas multinacionales, están considerando o bien tratando de conseguir una nueva destinación, una nueva plataforma como Post-China o bien China Plus 1. Entonces, las empresas multinacionales, incluyendo las empresas coreanas, están tratando de buscar una destinación alternativa o bien una plataforma
alternativa como India, Vietnam, Indonesia y finalmente México. Entonces, los tres países son los países asiáticos. México es el único país que está ubicado en América del Norte y América Latina. Entonces, las empresas coreanas tienen que realizar una alianza estratégica con México. Entonces, ahora, en el territorio de México, más de 1.800 empresas coreanas están realizando sus actividades económicas, es decir, comercio o bien fabricación, exportación de sus mercancías. Entonces, además, las empresas coreanas tienen gran potencial e interés en realizar cooperación intraindustrial entre México y Corea. ¿Cuáles son los intercambios comerciales que tendrían Corea y México con este tratado de libre comercio? Bueno, lo que pasa es que de momento actual Corea es sexto o bien séptimo socio comercial de México. Ambas partes están disfrutando a un alto nivel de comercio bilateral que se alcanzó más de 15.000 billones US dólares el año pasado. Entonces, las empresas coreanas están exportando partes y componentes como flat display o bien partes y componentes de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en México, después de asamblear o bien preparar una mercancía final, ellos están exportando las mercancías como QLED televisor o bien Super UHD televisor hacia Estados Unidos o bien a los países de América Latina. Entonces, aprovechando esta oportunidad, ellos pueden hacer un gran vínculo con las empresas mexicanas aquí. Y bueno, por supuesto, por tal razón de estructura de comercio bilateral, Corea está disfrutando un superávit comercial con México. Sin embargo, quiero decir que las empresas coreanas aquí en México están importando partes y componentes procedentes de Corea, luego fabricar las mercancías finales aquí en México y exportan las mercancías a Estados Unidos o bien a los países de América Latina, etcétera, etcétera. Además de los tratados comerciales, ¿qué otros intercambios pueden tener Corea y México? Bueno, el año pasado, en particular el mes de abril, nuestra expresidenta visitó a México al realizar la reunión presidencial con el presidente Peña Nieto. Aprovechando esta oportunidad, nuestra expresidenta hizo un acuerdo con su contraparte. ¿De qué manera?
ambas partes van a tratar de explorar las diversas medidas para incrementar el comercio bilateral y las inversiones extranjeras directas por medio del ingreso de Corea a TPP y o un tratado de libre comercio entre México y Corea. Ahora, nosotros tenemos una información de que los 4 países de Alianza Pacífica, que está compuesto por México, Chile, Perú, Colombia, ya abrieron la puerta de Alianza Pacífica al invitar unos países de observadores como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur. Corea tiene interés en incrementar el vínculo con los países de Alianza Pacífica de manera más estrecha. Es decir, de momento actual, Corea es un país de observador de Alianza Pacífica. En el futuro cercano podemos considerar la posibilidad, la oportunidad de ser miembro asociado de la Alianza Pacífica. Aparte de esto, en otros sectores, entre México y Corea, ambas partes tienen gran vínculos, es decir, por ejemplo, en el sector cultural. Aquí en México hay más de 160,000 fans por jóvenes mexicanos de K-pop, telenovela de Corea o bien cultura de Corea. Y aparte de esto, este año nosotros tenemos una serie de los eventos culturales, así como intercambio académicos. Entonces, las universidades coreanas quieren realizar una alianza estratégica con las universidades mexicanas como UNAM, TEC Monterrey, Colmex, o bien UAM, o bien Universidad Autónoma de Nuevo León, etcétera, etcétera. Y este año, por ejemplo, el mes de agosto, se llevará a cabo un gran torneo por los jóvenes músicos mexicanos para K-pop aquí en México. Bueno, y además de esto, las empresas coreanas aquí en México están tratando de ampliar su presencia o bien las inversiones extranjeras directas aquí en México. Y recientemente, en particular en la semana pasada, Aeroméxico inauguró el vuelo directo en la ruta entre la Ciudad de México y Incheon, Seúl de Corea. Entonces, esta inauguración del vuelo directo por Aeroméxico se espera contribuir para gran intercambio de las personas, dirigentes empresariales o bien contactos entre Corea y México. ¿Algo más que quisiera agregar en esta entrevista? Bueno, me imagino que Editorial 2030 tiene gran presencia
en los periódicos, televisores, etcétera, etcétera, para que el público tenga más conocimiento sobre las relaciones exteriores de México con distintos países extranjeros. Corea está dispuesto para ampliar sus relaciones bilaterales con México. Muchas gracias.